Buenas, soy Axel Yera, yo la reacción al capítulo número 18 de Boku no Hero Academia, sexta temporada. Y bueno, en el episodio anterior finalmente tuvimos uno de los pasados pues más esperados dentro de esta historia, dándonos el contexto por fin de la familia Todoroki. En un inicio mostrándonos cómo pues Endeavor terminó teniendo su compromiso, o sea, con la futura madre de sus hijos. Es una situación pues bastante triste, o sea, como vemos, simplemente pues se terminaron vendiendo a esta querida chica, la cual pues no tenía ninguna voluntad, o sea, para rehusarse pues al final de todo, esperando que bueno, al menos las cosas pues resultaran bien dentro de este matrimonio básicamente forzado. Aunque bueno, vemos que Endeavor de cierta manera pues le agarró algún cariño pues a esta querida chica. Lamentablemente vemos como pues las cosas poco a poco se van derrumbando. Primero pues con el nacimiento ahí de Touya, que iba a ser pues el que superaría a All Might. Lamentablemente pues tras lo acontecido con su quirk, el hecho de que pues su poder mismo lo terminara lastimando, debido a que aquí nos comentan, o sea, cómo pues a pesar de tener poderes de fuego, él no ha heredado pues esa resistencia al calor, sino la resistencia al frío, lo cual pues es algo bastante, o sea, que no ayuda pues mucho en todo esto. Así que cada vez que utilice sus poderes pues se terminaría haciendo daño. Obviamente ningún padre pues quiere ver a su hijo lastimado, así que vemos como pues Endeavor intenta alejar a su hijo pues de toda esta parte, o sea, del heroísmo, básicamente destruyendo, o sea, todo el sueño, o sea, que le había inculcado a su pequeño hijo, cosa que obviamente pues no le terminó pareciendo bien. Y una forma pues de evitar y quitarle pues digamos, ese deseo a Touya, es que decidió pues tener a sus demás hijos. Lo cual o sea, no solo nos sirvió, sino que sirvió, o sea, para aumentar la frustración dentro del pequeño Touya, que como vemos también, o sea, realmente ya tenía bastantes problemas, o sea, tampoco pues aquí hay que decir que básicamente toda la familia tuvo la culpa en mayor o en menor medida. Obviamente pues el culpable principal pues vendría siendo el querido Endeavor, pero como vimos al final, realmente también pues ahí estuvo involucrado pues las decisiones de la misma madre, el mismo estado psicológico de Toya. También pues los hermanos, básicamente podríamos decir que su falta de hermandad, entre comillas, o sea, si queremos buscarles ahí un culpable, porque realmente tampoco pues terminaron apoyando de alguna manera pues esos lazos, digamos, entre comillas, entre comillas, familiares. Pero bueno, les digo, eso ya tomado pues con un poquillo de pinzas. Al final vemos como pues con el paso del tiempo, la frustración de Toya intentando pues conseguir la aprobación de su padre pues obviamente no sabiendo cómo explicarle a su hijo, o sea que, o sea que no, o sea que debía detenerse porque si no, o sea porque era peligroso para él. Solo vimos que al final esto terminó pues haciendo, o sea, que abusara no solamente psicológicamente de sus demás hermanos, sino también pues de su mismísima madre, que vemos que gracias a eso y pues toda la situación de Endeavor fue lo que terminó llevando pues a su colapso y llevando pues a que le quemara la pobre carita al querido Shoto. Ya con toda esta situación, sucede pues al final lo de Toya, el hecho de que pues estaba esperando ahí a su padre para mostrarle, o sea, como pues ya había, digamos, entre comillas, aprendido, o sea, básicamente de dónde provenían pues sus poderes, lamentablemente, que vendrían, bueno, venía siendo básicamente de sus emociones, lamentablemente pues en ese momento vemos como pues su poder se termina saliendo de control y termina dañándose a sí mismo, causando pues el incendio que acabó con su
entre comillas, vida, la vida de Toya tal y como la conocíamos antes. Esto llevó obviamente pues también a quebrarse pues a Endeavor, quien buscando pues una manera, o sea, de seguir con su ideal de vencer a All Might, bueno, terminó pues llevando a Shoto por el camino que ya vimos, y si no fuera por Deku, probablemente hubiéramos tenido un Toya 2.0 e incluso pues más peligroso que el mismo Toya, ya que pues tenía la capacidad de utilizar pues estos dos poderes, o sea que se compenetraban bastante bien. Pero bueno, ya después de revelarnos pues toda esta historia, viendo como pues la madre, o sea, nuestra querida madre Rey creo que se llamaba, bueno, le dice a Endeavor pues que no es momento, o sea, de estar ahí cabizbajo, que hay gente, o sea, que la terminó pasando pues peor, haciendo pues énfasis más que nada pues en el querido Shoto, el cual menciona, o sea, como pues prácticamente a pesar de que es el que más, o sea, que más razones pues tiene para odiar pues todo esto, incluso pues a su propia madre, al final pues le terminó perdonando y terminó pues todavía uniendo pues un poco a poco pues ahí a la familia, siendo básicamente pues el héroe de la misma. Un momento bastante bonito, hay que decirlo ahí. Ahí la compartición de la culpa. Incluso vemos como pues al final Shoto pues le termina diciendo a su padre pues que en un principio pues pensaba que él debía solo pues lidiar con lo de Davi, pero al final se dio cuenta de que no, o sea que esto pues tiene que ser un asunto en familia, así que pues tanto él junto con su padre van a lidiar con él, así que muy bonito la verdad es que sí te daban ganas de saltar ahí unas lágrimas. Me encanta, o sea, cómo el autor, o sea, ha reflejado muy bien, o sea, todo este entorno familiar disfuncional. Incluso vemos cómo pues termina apareciendo Hawks y Best Janist, también compartiendo pues algo de la culpa, pero en este lado pues de la parte heroica, mencionando cómo pues el Besto Trío, o sea, ahora pues debe unirse pues para lograr plantar cara a la situación actual, ya que pues como vemos la sociedad ahorita está bastante jodida. Incluso vemos que ya están queriendo llamar a héroes, o sea, de otras naciones, así que interesante la verdad. Y bueno, ya con esto pues vemos cómo van a intentar dar una conferencia de prensa pues tratando de hablar pues estos asuntos, pero también pues tienen que o sea, queda todavía pues ahí el cabo suelto de lo que terminó mencionando pues Endeavor en su momento acerca pues de esto, de esta palabra que terminó pues saliendo mucho dentro de la batalla, que es el One for All. Así que intentando pues ahí ver esto, se dieron cuenta de que Deku pues ahí tiene bastante relevancia en todo esto. Y ahí nos habían dejado mientras nuestros chicos pues van ahí a buscar respuestas y prepararse pues para la conferencia. Nos muestran un Deku todavía pues en estado de coma, aparentemente siendo cuidado por All Might, el cual termina mencionando cómo pues está sintiendo, o sea, cómo pues aparentemente Deku está hablando con los antiguos sucesores. Así que parece ser que se viene un capítulo muy interesante. Si es, o sea, si van hacia donde creo que se dirigen, la verdad es que, uff, o sea, les digo, esta temporada ha estado muy buena, o sea, con todos los temas que han mencionado, pues, de, del heroísmo. Pero bueno, ya no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Dios,
sé que ya lo he dicho millones de veces, pero sin duda esta es la mejor temporada de Boku no Hero de lejos. Me agrada bastante, o sea, el rumbo hacia donde se está dirigiendo esta historia, que es algo, o sea, que la verdad tú ves el inicio de Boku no Hero y no te esperas, o sea, que la historia pues se termine retorciendo de esta manera. Y es un muy buen ejemplo, como he mencionado, o sea, generalmente las historias ahí de gente con superpoderes no van más allá, o sea, de lo superficial, el típico heroísmo puro, el hecho de que, voy a salvarlos a todos, sin consecuencias ni nada, simplemente mostrándote a los personajes pues haciendo lo correcto, porque pues es lo correcto, los villanos pues siendo villanos simplemente porque pues les da la gana ser malvados. Y bueno, ya la pelea, pues en la típica pelea entre el bien y el mal. Y lo que me encanta o sea, de esta temporada, que se ha marcado más aquí, o sea, que en otras, aunque ya en otras, o sea, ya te estaba empezando pues a dar esos tintes, es esa tonalidad gris, o sea, que hay en medio de todo esto, o sea, no todo, o sea, en el lado, o sea, en el lado del bien siempre pues también hay un poquillo de oscuridad y en el lado de la oscuridad también hay un poquito de bien. Muy bien reflejado, o sea, tanto por la parte de los villanos, o sea, como la parte de los héroes. Sé que, o sea, me pongo mucho de parte de los villanos, especialmente, o sea, en toda la batalla anterior. Y es porque, pues, la verdad, hay que decirlo, suelen ser mucho mayormente carismáticos, o sea, que los héroes, pero no por eso, o sea, me termino olvidando también de la parte, o sea, de los héroes, que también, o sea, se han manejado bastante bien, o sea, un gran ejemplo, pues, es sin duda Mirio, el querido Deku, también pues tenemos esta parte de Oshako, que hay que decirlo que también el desarrollo de personaje que ha tenido Oshako también es bastante bueno. La parte de Bakugo, aunque muchos se quejen de él, también ha mostrado gran desarrollo. Todoroki, incluso, o sea, personajes pues menores, como bueno, un poquito más menores, o sea, como vendría siendo Ida, Red Riot, Kirishima, ¿verdad? Y nuestra querida Aishida, o sea, de ahí Momo también, ahí poco a poco. Me da un poco de lástima porque también hay que decir que la clase B también da mucho potencial, o sea, para profundizar al menos en parte de ellos, pero generalmente, o sea, nos centramos pues en la clase A. Pero hay que también mencionarlos, a veces se dejan muchos personajes de la clase A un poquillo de lado. Pero bueno, ya centrándonos, o sea, viendo lo que nos ha presentado este capítulo, o sea, con toda esta conversación de Deku, o sea, con todos los poseedores anteriores del el One for All, la verdad es que es una conversación, no sé si lo mencioné en el capítulo anterior o solamente lo pensé, pero es una conversación, o sea, que cuando dijeron que Deku estaba, o sea, al final habla y estaba teniendo una conversación, o sea, con los anteriores poseedores, me imaginé que tendría que ver con esta situación de Shigaraki. Y me agrada, o sea, que no ha sido tan profunda, o sea, tan no profunda, sino tan desarrollada más como me hubiera gustado, pero ha ido pues directo a lo importante, directo a lo que ya tenía, o sea, ya tenía pensado y que he estado hablando mucho en los capítulos, o sea, a lo largo de toda esta temporada. Eh, bueno, antes de llegar a eso, hablando pues del hecho del One for All, aquí nos dan la revelación de, bueno, que al parecer el One for All pues te termina desgastando prácticamente la vida, porque más que nada a los que tienen un don, ya que pues al tener un don, cuenta de que es como, ahí te lo muestran, como una copita pues que ya está medio llena, y el One for All es como pues meterle más líquido, obviamente pues se empieza a sobrepasar el recipiente. Pero la razón, o sea, por la que tanto nuestro querido All Might como nuestro querido Deku, pues no van a tener ese problema como tal,
es por el hecho de que al no haber tenido dones, o sea, al estar vacío su contenedor, el Leguán Foral pues termina amoldeándose como pues su propio don. Así que bastante interesante también ese concepto, la verdad. Pero bueno, ya después de toda esta situación, se viene pues la parte ahí más importante de todo esto y es en cuestión de Shigaraki. Aquí vemos como pues le plantean a Deku el hecho de que pues si está preparado para terminar, para poder acabar con la vida, o sea, de Shigaraki. Le mencionan como pues hay gente, o sea, que no puede ser salvada, hay gente pues que en definitiva la única manera de detenerles pues es acabando con su vida. A lo cual Deku vemos que pues les termina dando pues cierta razón, ahí mencionando pues todo lo que ha hecho Shigaraki pues hasta este punto. Pero aún así vemos como pues ahí termina mencionando como en el fondo, en esa mirada de odio y tal, más en el fondo, ahí en lo profundito, ahí en una esquinita, logró ver a un niño llorando, un niño pues que necesitaba la ayuda, mencionando como pues su don, el don que pues porta, o sea, es algo que no es para matar, sino para salvar. Así que pues más que, o sea, que posiblemente, o sea, obviamente va a tener que pelear contra Shigaraki al final, o sea, puede que te termine teniendo que tomar una decisión muy seria, pero en un principio de todos, pues es él lo que quiere principalmente, pues es salvar a Shigaraki. Y la verdad es que lo aplaudo, es un reflejo muy bien, o sea, de lo que significa realmente pues ser un héroe. Y muchos dirán, no, es que Shigaraki debería, o sea, ya ha hecho mucho daño, ya no hay redención para él, ya darán darán muchas excusas por lo cual pues Shigaraki, o sea, debe morir. Y no les voy a mentir, en cierta parte pues estoy de acuerdo con esas afirmaciones. Eh, pero, o sea, también estoy de acuerdo, o sea, con lo que termina mencionando Deku. Y es que no hay que olvidar algo muy importante, o sea, dentro de esta historia. Y es que esta es una historia de heroísmo. Básicamente, o sea, aquí, bueno, como yo lo interpreto, lo que el autor intenta plasmar aquí es el verdadero significado, o sea, del heroísmo, lo que significa realmente pues salvar. Ya nos dio ahí nos ha dado pequeños indicios acerca de que no es solamente salvar físicamente a una persona, sino también de manera eh, emocional, de manera espiritual, podríamos llegar a decirlo de otra forma. Y en este caso también, o sea, hay que recordar pues un punto muy importante. Los villanos también son personas, lo queramos o no, los odiemos o no, los villanos también pues son personas, también pues ahí tienen sus propios problemas, sus propias condiciones. Y esto también lo terminé hablando en un punto, no me acuerdo en qué capítulo, pero también lo hablé acerca de la redención, o sea, de algunas personas. O sea, qué tan redimible, o sea, puede ser una persona pues que ha actuado mal. Y como mencioné en su momento, esto más que nada pues se ve reflejado en qué tanto mal haya hecho pues esta persona. Y no solo eso, hay que sumarle o sea, el grado de arrepentimiento, o sea, que pueda llegar a tener también este individuo. También, o sea, esto también lo tenemos reflejado, o sea, de la otra parte, o sea, de la parte del lado del bien, como pues lo vemos con el querido Endeavor, que también es un ejemplo muy claro de redención. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, hablemos o sea, todavía pues de aquí de lo que hablan de Shigaraki. La verdad es que sí, Shigaraki pues ya es una persona pues que o sea, está afectada ya a nivel mental. Ya se ve, o sea, desde que vimos lo de My Billion Academia, ya se veía, o sea, que ya no había vuelta atrás pues para este personaje. Y de cierta manera, en esta parte pues coincido de que el único desenlace que le veo a Shigaraki pues es
la muerte. Pero como les digo, también hay de muertes a muertes. Y aquí es donde creo que o sea, va a jugar un papel muy importante Deku. Como les digo, o sea, para mí un final muy malo sería dejar que Shigaraki, o sea, lo salven ahí, al final Deku diga yo antes era como tú y Shigaraki diga, oh Dios, ya no quiero ser malvado, voy a pagar por mis crímenes y ahí encerradito pues en la cárcel, pues no, no tendría o sea, no sería un final lógico para el personaje de Shigaraki. Pero también considero, o sea, que matar totalmente al personaje así simplemente, jaja, o sea, matándolo como un villano, o sea, como tal, o sea, sin profundizar más allá de eso, o sea, simplemente pues dejándolo como pues la amenaza que es, también sería algo muy, muy equivocado. Por eso para mí, o sea, o sea, aquí esto se deriva pues a dos desenlaces posibles muy apegados, o sea, a lo que quiere pues hacer Deku. El hecho de que Deku, pues como les digo, o sea, logre salvar de manera emocional a Shigaraki, pero al final pues este termine muriendo, o sea que tenga un final, bueno, spoiler, un final al estilo de Inuyashiki. Los que hayan visto Inuyashiki pues ya me entenderán a qué personaje pues me estoy refiriendo. Creo que ahí ese sería un final, uno de los finales idóneos pues para Shigaraki, aunque o sea, viendo la personalidad de Shigaraki, la verdad veo un poquito complicado cómo llegar justamente pues a ese punto. La otra, o sea, viendo este capítulo, o sea, ya se me ha ocurrido pues esta nueva alternativa, que es, bueno, que Deku, no sé si sea Deku como tal el que termine teniendo que acabar con la vida de Shigaraki, lo cual pues no me parecería lo más correcto, especialmente después de lo que dijo de que su don es para salvar. Pero bueno, lo que se me ocurre es que sí se haga el intento ahí de que Shigaraki, o sea, acepte tal como tal, o sea, acepte pues tal como tal, o sea, su villanía, pero aún así pues él decide, o sea, continuar con ese camino, pero ya siendo, o sea, ya siendo más que nada pues su total, aunque bueno, ya nos ha dado atisbos, o sea, de eso con Shigaraki, pero más o menos se entiende mi idea, o sea, que siga ya por ese rumbo, ya vea, o sea, sea capaz de hacer un poquito más las paces con su pasado, eh, pero aún continúe pues ahí siendo, o sea, queriendo pues seguir con el camino de la villanía y así, y bueno, al final pues teniendo que acabar con la vida de él mismo. Independientemente, o sea, de lo que sea, les digo, o sea, el único final que considero pues correcto para Shigaraki pues vendría siendo la muerte, pero también, como les digo, ya depende de las circunstancias. Por otro lado, o sea, el camino de Deku es el que ya he mencionado. O sea, se me haría difícil ver que él sea el que tenga que acabar con la vida de Shigaraki. A no ser que el autor pues logre manejarlo de una manera pues muy, muy, muy coherente. Pero si no, o sea, se estaría contradiciendo, o sea, con lo que ha mencionado pues en este episodio. Aunque bueno, ya terminaremos viendo, o sea, cuál será el resultado final. Pero la verdad es que respeto pues esa parte de Deku. Eh, Me imagino que habrá gente, o sea, que se molestará con Deku porque ya he visto mucha gente molestándose con otros personajes, o sea, que siempre tienen una mentalidad muy parecida a la de Deku de querer salvar al villano y ellos queriendo sangre, así, no, el villano tiene que morir porque pues, sí, me cae, ha hecho mucho daño y pues ya, pero lo que no entienden pues o sea, que no se trata simplemente de que, bien y mal, o sea, siempre el mundo está en un matiz grisáceo, donde, o sea, tal y como dice Deku, o sea, primero que nada pues tienes que entender a la otra persona e intentar darle la oportunidad.
Ya si eso pues no, entonces sí, o sea, hay que seguir al siguiente paso. Y por eso les digo, o sea, todo depende aquí de el nivel de los pecados o sea, de la persona y el nivel de arrepentimiento también que tenga dicha persona. Ahí dependerá exactamente, o sea, el nivel de castigo, o sea, que este pues tenga que afrontar. Pero bueno, felizmente, o sea, vemos como pues todos los portadores anteriores pues están muy felices, o sea, con nuestro querido, o sea, con nuestro querido chico por su respuesta. Incluso vemos como pues ahí el espíritu de, bueno, el alma de All Might dentro del One for All empieza pues a llorar. Muy bonito, la verdad, de esa escena. Pero bueno, ya después de todo esto, vemos que es momento de la verdad. Hawks y Best Janist terminan llegando con All Might, el cual pues sabe que las cosas pues ya han llegado pues a un punto donde pues ya seguir ocultando las cosas pues ya no tiene sentido, así que pues ya terminan revelando bueno, la entre comillas obscura verdad. Vemos que bueno, ya le termina contando, vemos como pues ya termina suscitándose la conferencia de prensa donde pues nuestros queridos chicos, bueno, el Besto Trío, bueno, le terminan mencionando, bueno, ya dando las explicaciones pertinentes. Vemos como pues todos ahí, los reporteros, ahí la gente que está ahí, pues esperaba al menos que intentaran pues negar, o sea, todas las afirmaciones de Davi, que simplemente pues fuera un villano loco intentando desprestigiar a, a los héroes. Lamentablemente pues no resultó ser así. Dentro de todo eso vemos como pues una de las reporteras pues termina estallando, muy muy mal de su parte la verdad. Y vemos como pues al final, bueno, quien terminó tomando teniendo mayor compostura pues fue Endeavor. La verdad es que gran ejemplo, la verdad, de madurez dentro de todo esto. Y aquí es donde vamos pues con la siguiente parte, que es también la redención pues de Endeavor. Como he mencionado, o sea, nada puede redimir pues el daño que ya le ha hecho, bueno, resarcir más que nada pues el daño que ya le ha hecho pues a toda su familia. Eh, ya si la familia pues lo perdona o no, ya depende pues de la misma, el daño ya no se puede deshacer. eh, pero aquí el factor pues más importante, o sea, es que Endeavor realmente, o sea, está arrepentido genuinamente de todas sus acciones. Por eso pues el grado o sea, el precio a pagar pues de sus pecados, o sea, tampoco le vas a pedir, o sea, que muera Endeavor o sea, por haber hecho lo que ha hecho a su familia. Por eso les digo, o sea, todo depende pues ahí de circunstancias. Vemos como pues Endeavor en esta conferencia, o sea, se ha comportado bastante bien ahí respondiendo a tal. Bueno, aunque la verdad, siendo sinceros, ni debería. Más que nada porque pues esto podríamos decir que es más un asunto familiar, o sea que algo pues de dominio público, pero aún así pues termina ahí dando la cara y pues portando una postura madura, mencionándose que pues ahorita, bueno, el daño hecho está. Ahorita pues ya no pueden hacer nada y lo único que pueden hacer pues es mirar hacia adelante, mencionando así de que pues ahorita nada de lo que diga pues va a hacer que le terminen perdonando. Así que pues prácticamente va a tomar todas las quejas, todo el odio pues de la gente pues hacia él mismo, mientras pues dejan básicamente que los demás héroes pues continúen haciendo sus labores heroicas, o sea que pues básicamente no se las apañen con los otros héroes, así que ahí hay que respetarle también a Endeavor, la verdad. Probablemente, o sea, hay que decirlo, no es el mejor padre, eh, pero, o sea, como héroe, pues hay que decir que ha hecho, o sea, ha hecho bastante bien. Creo que nunca hemos visto realmente una queja, o sea, de Endeavor básicamente, pues como héroe.
Bueno, ya continuando pues con toda esta situación, después de toda esta conferencia, bueno, vamos a la pregunta pues del Juan Foral, y aquí obviamente pues terminan negando saber algo de él mismo, porque como las cosas están ahorita, si se enteran de toda la situación pues del Juan Foral, muy seguramente la sociedad pues se terminaría yendo hacia All Might y hacia Deku. Así que pues con una forma de protegerlo pues terminan dejando ese asunto pues todavía incógnita a la sociedad. Y justamente después de eso vemos como pues nos muestran como Deku termina, bueno ya días después termina dejando pues una cartita a todos sus compañeros donde les termina revelando la verdad y como pues para intentar protegerlos ya que pues los villanos pues van tras él, decide dejar la escuela. Impactante la verdad. Ahora el opening termina cobrando mucho, mucho sentido. La verdad es que me intuía algo, o sea, al ver el opening me intuía que algo tenía que haber, iba a terminar pasando pues con Deku y la verdad es que es muy triste. O sea, viendo cómo pues su sueño básicamente pues era en ser un héroe, estar en esta escuela, o sea, para convertirse en héroe, viéndola dejarla así de esa manera, o sea, sí te rompe un poquito, pero lo hace obviamente pues por el bien de sus compañeros. Así que no sé, o sea, todo pinta, bueno, como lo veo y como pues nos da la pinta el opening, que muy posiblemente Deku empiece a actuar al puro estilo héroe clásico, el típico héroe, o sea, que no le rendía cuentas a nadie, así que va a ser interesante, o sea, ver esta situación sin lugar a dudas. Y hay que decir que pues ahí el pequeño vistazo al trajecillo ahí con la máscara le queda bastante chulo, así que tengo expectativas de ver pues qué es lo que nos demostrará pues este nuevo de Cusini. Bastante triste, la verdad, hay que decir la frase final ahí cuando te mencionan el mes ahí en abril. Deku abandonó la Academia de Héroes, es como que te llega, te llega la verdad. Y lo más impactante es que pues parece ser que ahora sí hemos entrado ya a la recta final por lo que se ve, ya que al final, o sea, nos terminan mostrando este letrero de que empieza el capítulo final. Así que me imagino que ya se viene pues el último, digamos lo último de Boku no Hero Academia. La verdad es que no sé qué tan alejado esté el manga del anime. Pero me imagino que el manga, o sea, ya debe estar a punto de acabar o al menos estar ahí en la etapa final de la historia. Así que interesante la verdad ver cómo pues termina, o sea, logra terminar su historia pues el autor. Le tengo muchas expectativas ya que me ha gustado, o sea, me ha gustado cómo pues ha reflejado el concepto de héroe pues en una sociedad, o sea, básicamente bastante realista viendo cómo pues la gente reacciona, no simplemente, o sea, no simplemente pues está ahí solamente pues para rellenar y mostrar de que los héroes pues ay, mira, hay gente que está salvando, no, o sea, realmente ver que la gente reacciona a las acciones de los héroes también, o sea, le da más vida y más realismo a la historia y eso es un punto muy bueno. Y también los personajes comportarse de manera, o sea, de cómo pues una persona con poderes o una sociedad básicamente pues llena de héroes se comportaría, está bastante bien. Así que a esperar a ver qué es lo que nos presentará pues los últimos capítulos de esta temporada. Rezar, bueno, creo que ya es lógico, espero que sea, o al menos rezo por ello, o sea, que ya sea evidente, o sea, que este anime, esta historia la van a terminar animando de principio a fin, ya que realmente se lo merece. Pero bueno, ya con esto pues creo que hasta aquí quedará mi reacción. Comenten ustedes qué les pareció este capítulo y nos vemos hasta la próxima.
Chao.